Hermanos, qué increíble todas las canciones y buenas noticias para Dios, amén. Es muy bueno ver todo lo que Dios está haciendo. Y si tú estás visitándonos, siéntase en casa, amén. Entonces es muy especial que el domingo, el servicio de hoy está un poquito más internacional del común, porque tenemos una hermana increíble directamente de Londres acá visitándonos, amén. Paula, obrigado de pie, Paula. Paula es colombiana, amén. Es Rola. Amén. Entonces quizás ella mudó para Londres con 10 años, ¿no? Entonces fue compartiendo la fe allá, es una discípula de Jesús. Aún así creo que su español es mejor que el mío, amén. Pero ahí vamos, amén. Hermanos, vamos a orar a Dios antes de escuchar la palabra de Dios, amén. Padre cielo, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos ver todo lo que tú estás haciendo, Padre, alrededor del mundo. Padre, tenemos tan poca fe, pero tan poca fe que vivimos en una burbuja, Padre, en nuestra vida, creyendo que somos los únicos que tienen problemas, los únicos, Padre, con sufrimientos, Padre, pero no vemos que el mundo entero está sufriendo y herido, Padre, porque no tienes a ti. Padre, ayúdanos que el servicio de hoy, así como podemos ser inspirados con nuestros hermanos alrededor del mundo, con Haití, con todo lo que el Señor está haciendo, Padre, que vengamos a salir de acá con corazón dispuestos a seguir a ti, a ser mejores discípulos, Padre, a tomar decisiones contigo. Dios, ayúdanos, aumenta nuestra fe, Padre, en esta mañana, que sea su palabra hablando en los corazones, que no tenga ninguna palabra de origen humano acá, pero que sea tú moviéndose por tu Espíritu. Y que podamos salir de acá diferentes de cómo llegamos. Padre, no estamos en este servicio por casualidad. Nadie vino acá por casualidad, Padre. El Señor los trajo acá porque tienes un mensaje que quiere que todos escuchemos. Padre, gracias por permitir a darnos ese privilegio que es su gracia, para que algo que no merecemos de ser utilizados por ti. Padre, pero ayúdenos en esta mañana a enfocar nuestra mirada en ti, en tu palabra. Te amamos mucho y te oramos todos en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como saben, hace algunos domingos nosotros terminamos de estudiar un libro juntos. Amén. ¿Qué libro fue ese? Hechos. Amén. Pero hoy vamos a empezar una nueva serie de un libro increíble que vamos a estudiar los domingos. Y ese va a ser el libro de Primera de Samuel. Amén. Entonces, va a ser increíble todos estos domingos y ver todo lo que Dios quiere enseñarnos por medio de ese libro poderoso, amén. Entonces vamos para 1 Samuel. ¿Está conmigo? En 1 Samuel, un poco de contexto. Pero 1 Samuel ocurre en el periodo de los jueces. Para algunos que quizás no saben, pero hay un libro en la Biblia llamado Jueces. Y básicamente el libro de Jueces, o tú puedes traducir Jueces por líderes, habla de cómo después de la muerte de Josué, imagina, el líder del pueblo de Dios muere, el pueblo simplemente se entregó a la prostitución, sirviendo y adorando a otros dioses. Y por el pecado del pueblo, Dios permite tanto sufrimiento en su vida, pero tanta angustia, tanto sufrimiento, que llegó un punto del pueblo clamar a Dios por ayuda. Y Dios levanta un juez, un líder, para liberarlo del sufrimiento y traer esperanza. Es de eso que se trata el libro de Jueces. Dios levantando jueces. Básicamente, hay algo cíclico en el libro de Jueces que es muy interesante. El líder muere. El pueblo se entrega a la prostitución, adorando a otros dioses, desobediencia. Dios permite sufrimiento. Ellos claman a Dios por ayuda. Dios levanta un líder. El líder muere, la misma cosa ocurre. Entonces, por eso que el libro de Jueces tiene historias de líderes. Dios levantando líderes como Toniel, Débora, Gideón, Sansón y Jefté. Y entonces, 1 Samuel ocurre básicamente en el final del libro de Jueces, porque ¿quién es el último juez que Dios levanta para ayudar a su pueblo? Samuel. ¿Están conmigo? Entonces, aún en los momentos más difíciles
Para el pueblo de Dios, quizás los momentos más oscuros del pueblo de Israel, Dios tenía un plan. Y un libro muy importante para entender el libro de Jueces y Samuel es el libro de Ruth. Porque el hombre que Ruth se casa como segundo esposo es un hombre anciano llamado Boaz. ¿Así se habla acá en español? Boaz. Y Boaz tiene un linaje increíble. La mamá de Boaz era la propia Rahab, la prostituta de Josué 2. Entonces Boaz y Ruth son bisabuelos de David. Entonces, aún en medio a tanto sufrimiento en ese momento, Dios tenía un plan para su pueblo. Y el título de la clase de hoy es Esperanza para mañana. Vamos para 1 Samuel capítulo 1. Versículo 1. Tengo 3 puntos para nosotros. Primer punto, tristeza tras tristeza. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: en la sierra de Efraín había un hombre de Sufita de Ramataim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Acá ya vemos el primer problema. El plan de Dios siempre fue de un hombre casar con una mujer. Y siempre cuando ves en la Biblia pluralidad de esposas que Dios permite, pero no es su voluntad, hay problemas. Hombres hoy en día no consiguen estar casados con una, imagina 2. Por problemas de ellos, amén, de nosotros. Mi esposa es increíble, amén. Amén. Versículo 3. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Siló, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. En ese momento, ¿quién era el juez? Acá, Eli. Y Eli tenía 2 hijos, Finés y Ofni, nombres muy bonitos para los futuros hijos de nosotros. Ofni y Finés. Y acá la Biblia nos presenta Siló. Es muy importante, estudiando 1 Samuel, tú tienes que saber Siló, guardar ese lugar. Siló era el centro para adorar a Dios de aquellos días. Entonces, ¿dónde Eli vivía? Que era el juez, en Siló. Y Eli tenía los 2 hijos que ministraban como sacerdotes en todos los santos sacramentos del tabernáculo. ¿Y dónde está el tabernáculo? En Siló. Amén. Versículo 4. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? El típico hombre, ¿no? Acá vemos a Ana, una mujer en gran angustia, y ella quería hijos, y ella vio a su rival teniendo muchos hijos, y en medio de su dolor, su rival aún la atormentaba. Le humillaba más por su miseria. Y es muy interesante que la Biblia dice que ¿quién ha hecho a Ana estéril? Dios. Y Dios no ha hecho a Ana estéril por su pecado, pero Dios ha hecho a Ana estéril porque Él tenía un plan y quería usarla poderosamente. Vamos, Julio. A veces, cuando tú estás con una gran angustia en su vida, a veces no es por pecado, a veces porque Dios tiene un plan para ti y quiere utilizarlo poderosamente. Y acá miramos tristeza tras tristeza. Ella fue herida por sus propios familiares, sus sueños rotos. Ella enfrentaba con decepciones año tras año por no tener un hijo. Y en su mente ella tenía un esposo que simplemente no la comprendía. Quizás las esposas pueden conectarse un poquito acá, ¿amén? En versículo 9, miren qué interesante, dice: una vez estando en Siló,
Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. La Biblia dice acá que su alma estaba profundamente herida. Y acá versículo 11 dice: entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Recuerda, 1 Samuel pasa el momento de jueces, uno de los momentos más oscuros en el tiempo de Israel. Que tan mal estaba Israel, que el propio juez del líder del pueblo de Dios ve a una mujer en el santuario orando y piensa que estás borracha. Hay un paralelo con Hechos 2. Que tan mal estaba Israel en Hechos 2, cuando los hermanos están orando, piensa que están borrachos también. Y versículo 15 la Biblia dice: no, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado ese tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esa sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron, después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Y el nombre Samuel significa Dios oyó. Muy bueno, Tulio. Lo que Ana hizo y que tornó a ella tan especial es que Ana nunca dejó de orar. Y la Biblia dice que, muy interesante, Ana no permitió que la amargura la consumiera. Y las tristezas que estaba pasando, ella no permitió que eso la consumiera. Sino que la Biblia dice que ella se entregó a Dios en oración. No fue la oración de un día, no fue de una semana, no fue de un mes, pero fue año tras año. Al punto de ella revelar su propia oración a Elí, el sumo sacerdote. Y en versículo 18 dice que su semblante cambió. ¿Sabe, hermanos? A veces Dios no te da lo que quieres porque tú no tienes un deseo de dar para Dios. A veces Dios no contesta su pedido porque si te da un hijo, su corazón es de apartarse de Dios y te volver dependiente. Vamos, Tulio. Dios permitió la tristeza tras tristeza en la vida de Ana hasta que ella tuviera el corazón de Dios. Yo voy a dar ese hijo a ti, va a ser tu hijo, tu siervo, tu profeta, va a ser tuyo. ¿Sabe? A veces orando a Dios, es muy triste eso, pero oramos a Dios: Dios me regala eso, que eso no pase más con mi vida, esa tristeza, que quita todo eso de mí. Y a veces lo que oramos es: Dios me regala lo que yo quiero para que yo no necesite más de ti. Y la Biblia dice que Dios se recordó de ella. Y después, la otra mitad del capítulo 1, es muy interesante que Elcaná y Ana llevan Samuel a Siló y lo llevan hasta Elí para que él se convierta en el profeta de Dios. ¿Saben, hermanos? Dios tiene un plan. Dios utiliza la angustia para producir un milagro. Amén. Dios utiliza la angustia para producir un milagro. Y es muy interesante. A veces pensamos que en el evangelismo es algo que nosotros hacemos, pero en verdad es Dios quien nos mueve por su espíritu hasta la vida de ciertas personas. Es increíble en la iglesia ver mujeres y hombres que cuando estudian la Biblia hablaban: oh, yo estaba orando por eso. Sí. Yo estaba orando por mucho tiempo, por encontrar verdaderos discípulos. Yo estaba cansado de la hipocresía religiosa. Yo estaba cansado de las personas hablando de Dios muy bonito con los labios, pero su corazón es una vida hipócrita. Yo estaba cansado ya, pero yo lo encontraba y lloré. Y Dios puso un discípulo en el camino. Es Dios que nos mueve por medio de su espíritu en el evangelismo. Por eso que cuando tú no evangelizas, tú no vas a ser guiado por el espíritu.
Sabe, hermanos, pero es increíble porque eso se aplica no solo a no discípulos, no es solo una estrategia espiritual para los no discípulos, se aplica para nosotros. No tenía un corazón justo a los ojos de Dios, pero mira todo lo que Dios permitió en su vida. Sabe, hermanos, yo quiero inspirar la próxima vez que sus sueños, quizás así como Ana, estén rotos. La próxima vez que sus relaciones te han herido. La próxima vez que, bueno, estás perdiendo tu salud, estés lleno de decepción, lleno de frustración, has perdido tu trabajo, recuérdate que Dios te está preparando para un milagro. Porque tristeza tras tristeza, cuando no es por su pecado, produce un milagro. En el capítulo 2, muy interesante, que miramos una oración musical de Ana. Y miramos a esta mujer, si mira el capítulo 2, versículo 1, como yo no voy a leer acá, pero al inicio del capítulo 1, miramos una mujer que estaba angustiada, amargada, llena de tristeza. Y ahora, por presenciar la gracia de Dios, ella está cantando para Dios. ¿Sabe? Tú puedes percibir cuando alguien está animado por la manera que canta para Dios. Tú puedes percibir. Porque en verdad, cuando cantamos para Dios animados, es una manera que demostramos que tan alegre estamos con Dios. Yo quiero preguntar, ¿qué tan animado está cantando con Dios? ¿Realmente ves insuroso la manera que cantas, que tú estás animado con su relación con Dios? O para ti, anímate, hermano. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. ¿Sabe? A veces yo miro para algunos cantantes, yo quedo más deprimido. Yo tengo que mirar para el cielo. Padre, que, ¿entiendes? Deja mirar para otra persona. Mira, listo, a Miguel cantando, listo, Andrés Felipe cantando, que no tiene ritmo, pero tiene corazón, amén. Pero amén, tiene corazón, amén. ¿Entiendes? Yo miro juntos, uy, qué increíble ese hermano, ¿entiendes? Pero sabes, cuando tú estás animado con Dios, tú vas a cantar de todo su corazón, amén. Y el segundo punto, vamos para la segunda parte del capítulo 2. Y hay detalles, cosas más específicas de la vida de Eli y de sus hijos Finés y Ofni. Y mi segundo punto, tristeza mundana. Ustedes ya escucharon mucho en la Biblia la escritura de 2 Corintios sobre la tristeza mundana, ¿no? Pablo, para los que no, por el tiempo de la prédica no voy a leer, pero está en 2 Corintios, creo que capítulo 7 o 12, 7. Y Pablo escribe una carta después de llamar al arrepentimiento a los corintios y dice, mira, yo sé que mi carta los haya entristecido, porque yo expuse su pecado, y ustedes quedaron tristes. Entonces, pero en verdad yo no siento mucho, porque esa tristeza produjo un cambio en ustedes. Esa tristeza produjo un corazón justo. Aunque sí, yo exponer el pecado de ustedes quedaron tristes, pero ustedes se arrepintieron, se entristecieron tal como Dios se lo quería. Pero hay una tristeza mundana. ¿Cuál es la tristeza mundana? Tú puedes sentir triste con su pecado. Tú puedes reconocer que está en pecado. Tú puedes quedar triste, ay Padre, pero tú puedes pedir perdón muchas veces. Pero si tú no cambias su corazón, su actitud, estás sintiendo una tristeza mundana. Y esa es la doctrina de Satanás. Quieres hacerte sentir triste por tu pecado, pero con tanto que tú no cambies tu corazón, está todo bien. Tú puedes llorar cuantas veces quieres en el día. No hay problema, puedes llorar, puedes caer de rodillas, orar, mirar para el cielo. Pero si tu corazón no cambia, es eso que quiero de ti. ¿Sabe, hermanos? Y yo no voy a leer acá, pero si tú miras del versículo 2 al 17 de 1 Samuel, la Biblia muestra un poquito de la vida de los hijos de Eli, que oficiaban como sacerdotes en el templo. ¿Qué ellos hacían? En ese tiempo, cuando los israelitas iban hasta Silo y llevaban un cordero para ser sacrificado, ¿qué ellos hacían? Los Finés y Ofni, los hijos de Eli, tenían un asistente que quedaba allá y que tenía un tenedor muy grande, que simplemente cuando llevaba el cordero para ser asado, él quedaba con el cordero y quitaba las mejores partes del cordero. Y no dejaba que simplemente la carne fuera totalmente cocida. Y ese era el asistente y hablaba para los israelitas, mira, no queme toda la grasa. En verdad, yo tengo que hacer un asado para los sacerdotes, que serían los hijos de Eli. Llegó un punto y dijo, ¿qué tan mal estaba? Bueno,
Si un israelita dijera, no, pero no hagas eso, espera que queme la grasa, queme todo primero, después tú puedes hacer lo que quieres. Él dijo, no, dame ahora, si tú no dame ahora, yo te la quito por la fuerza. Y solo para entender, el comando de Dios en Levítico 7 era que toda la carne sea cocida como un aroma agradable a Dios. Entonces, a esos líderes del pueblo, los sacerdotes, diciendo, no, yo quiero la mejor parte. Yo quiero la grasa. Yo quiero la carne cruda para que sea sabrosa. No importa lo que Dios quiere. Yo quiero llenar mi barriga. Y hoy en día es lo que vemos en el mundo religioso, ¿no? Vamos, Julio. Pero ese no era el único pecado de los hijos de Eli. Mira el versículo 22. Vamos, hermano. Versículo 22, la Biblia dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien pega contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si pega contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. ¿Qué pasa? Que los hijos de Elí no solo estaban se aprovechando de los sacrificios del pueblo, pero se estaban acostando con las mujeres que servían en el santuario. ¿Tú puedes imaginar qué tan mal está la situación? Ellos son el pueblo de Dios. Ellos son los líderes. Dios estaba indignado con eso. Pero la pregunta viene, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Quién era el juez de ese tiempo? Elí. ¿Cómo que Elí? ¿Qué pasó con el liderazgo de Elí? Bueno, más tarde viene un hombre y confronta a Elí y a sus hijos. Y mira lo que el hombre dice para Elí, versículo 29. Vamos, hermano. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. ¿O qué el hombre confronta a Elí? Elí, tu problema es que tú como líder, tú honras más tus hijos que a Dios. Dios estaba enojado con Elí. La verdad, hermanos, eso no es el Antiguo Testamento, toda la Biblia. Si tú miras Lucas 14, ¿cuál es la condición para ser discípulos? Amar a Jesús ¿en qué lugar? En primer lugar. Ay, pero haz encima de mi mamá, ¿sí? Es lo que dice la Biblia. Vamos, Julio. Lucas 14. Haz encima de mi papá, ¿sí? Porque hay un engaño de Satanás que cuando tú pones el sentimentalismo por encima, no, yo no voy, esa persona está en primer lugar en mi vida. Cuando tú haces eso, pasa lo mismo que Elí. Amén. Tú destrozas su vida y la vida de las personas que tú dices más amar. Por ponerlos en primer lugar. Elí, por poner a sus hijos en primer lugar encima de Dios, los estaba destruyendo su vida. Y Elí iba a ser punido por eso. ¿Sabe, hermanos? Cuando el sentimentalismo habla más que la palabra de Dios para ti, porque es su hijo, es mi hija, es mi mamá, cuando eso habla más alto y tú no confías en las palabras de Jesús, que Dios cuida, que el llamado para ti de ser discípulo es construir una torre y morir fiel. Si llega algún momento en su camino que tú empiezas a poner otras personas por encima, vas a condenar a ti mismo. En verdad, acá en la tierra vas a sufrir mucho por hacer eso, porque vas a ser totalmente influenciado por sentimientos y no por la verdad. Pero y después, ¿sabe, hermanos? Como habla Lucas 14, ser un discípulo es construir una torre. Pero no se trata de cómo empieza. Muchos, el día del bautismo es el día más feliz de todos acá, amén, yo no tengo duda. Pero, ¿sabes? La meta de nuestra fe es morir fieles. Es morir fieles. No se trata de cómo empezó, pero sí de cómo va a terminar. Y por poner a la familia en primer lugar, ¿qué pasa? En algún momento en su camino, tú dejas de construir su torre. Y tú sabes cuando alguien deja de construir su torre como discípulo.
No es de la nada que es tumbada la torre se va yendo de poco en poco. Acá se va el ladrillo de sus principios básicos, las convicciones. La persona ya ni tiene convicciones en principios básicos. ¿Tú sabes por qué llama principios básicos? Porque son principios básicos. ¿Están conmigo? Porque son principios básicos. Si tú no sabes principios básicos, ¿cómo tú quieres enseñar a otra persona? ¿Va a enseñar de qué? No, yo no tengo convicción en discipulado, pero yo quiero estudiar la Biblia con las personas. Yo no tengo convicción del reino de Dios de la iglesia, pero yo quiero evangelizar. No, tú debes arrepentirse de su falta de convicción, entrar en la palabra de Dios y tener convicciones profundas. ¿Sabe? Es increíble cuando personas ponen a Dios por encima de todo y cómo el nombre de Dios es glorificado. Yo pienso mucho en Manuel Churión, amén. O como la mamá de Manuel Joana se llama Manuel Fernando Churión. Cardoso, a él Cardoso ahí. Manuel y Joana fueron bautizados en el mismo día. Creo que 3 de julio, ¿no? 3 de julio. Y ¿sabes? Fue increíble, pero bueno, Joana es muy abierta con eso, amén. Pero al inicio de la vida de Joana quedó muy mal espiritualmente. Tenía muchas cosas, ¿cómo decir? Básicamente casi todo lo que decía o hacía no edificaba mucho en la fe de los otros, amén. Estoy siendo muy cuidadoso acá, ¿amén? Y Manuel y Joana tenían la misma idea en la fe. Y imagina, y yo conocí a Manuel hace 2 meses, algo así, a poquísimo tiempo. La mamá de Manuel ha sido su mamá toda la vida. Pero, ¿sabes? Y cuando Joana no estaba bien espiritualmente, Manuel acá se deparó con 2 decisiones. O yo escucho más las emociones de todo lo que está diciendo y yo tomo eso como verdad, porque es mi mamá. O yo valido lo que ella habla, yo tengo compasión de ella, pero yo voy a sacar mi conclusión en las escrituras. ¿Cómo Dios ve todo eso? ¿Qué Dios me está enseñando? ¿Qué la Biblia habla? Y fue lo que Manuel hizo. Lo que pasó fue que con el tiempo, no solo Manuel creció en su fe, pero ahora inspiró a Joana a crecer en su fe, y los 2 son discípulos increíbles, amén. Porque solo cuando tú pones la verdad, Dios por encima de tu pecado, por encima del pecado de las personas, es que tú vas a sentir una tristeza que viene de Dios. Y esa es la única tristeza que glorifica el nombre de Dios. Mi tercer y último punto, tristeza, pero esperanza para mañana. Entonces, como miramos antes, vamos a mirar a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Yo no hablé, pero hoy vamos a estudiar 4 capítulos de Samuel, amén, ya estamos terminando. Vamos, hermano, contigo. Y es muy interesante que antes del capítulo 3, un hombre va a hablar con Elí, básicamente que su casa va a ser destruida por su pecado, y por él como líder, permitir pecado en la vida de los otros y no decir nada. En 1 Samuel 3, versículo 1, muy interesante. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. ¿Qué tan mal estaba ese tiempo? No era común oír la palabra de Dios, ni eran frecuentes las visiones. En aquellos días, hermanos, son estos días. Hoy en día, para encontrar lugar donde predicas el plan de salvación de la Biblia, yo no sé a ustedes, pero no es común. Predicar el cristianismo bíblico no es común. ¿Sabe, hermanos? Vivimos en tiempos difíciles. En versículo 2, es muy interesante. Elí, mira eso, el líder y juez de Israel en ese tiempo, Elí, ya se estaba quedando ciego. Acá es un reflejo espiritual de cómo estaba Israel, que el líder del pueblo de Dios se estaba quedando ciego y ya no podía ver más espiritualmente, por permitir pecado en él, en la vida de sus hijos y del pueblo. ¿Sabe? Cuando tú permites pecado en los otros, tú no ves, tú quedas ciego espiritualmente. Por eso que personas cuando quedan sentimentales con otras personas, el primer camino que van es para las críticas, para las quejas y amargura y división, porque están ciegos espiritualmente. Y acá dice, un día mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida.
el Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve, acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel, mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Y acá, hermanos, Dios, la Biblia dice que estaba levantando a Samuel como profeta. Y como hablamos antes, esos son los momentos más oscuros del pueblo de Israel. El liderazgo se tornó injusto, permitió pecado, permisivo, toleró pecado. Ellos saben que es malo hacer todo lo que están haciendo. Ellos saben, pero no hacen nada para cambiar. Simplemente siguen lo mismo. Y en el capítulo 4 miramos tal vez uno de los momentos más bajos en la historia de Israel, que está en capítulo 4, versículo 1. Vamos, hermano, contigo. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salían a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Benezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Los filisteos pierden la batalla contra los israelitas, pierden la batalla contra los filisteos. Y ellos toman la decisión, vamos a traer el arca del pacto a nosotros. ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Y mira lo que pasa en el versículo 4. Así que enviaron destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando esta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el gritar y preguntaron, ¿qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! Mira qué increíble escritura. ¿Qué pasa? Los israelitas pierden la batalla con los filisteos. Deciden traer el arca del pacto. Y cuando los israelitas ven el arca llegando de Silo, ellos quedaron súper animados porque ahora ellos entendían que Dios estaba con ellos. Y quedaron tan animados que empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Quizás así fue como me sentí cuando vine en un primer servicio en un lugar lleno de discípulos. Y es muy interesante que están gritando tan fuerte que los filisteos escucharan y se acobardaran. Pero después ellos cobran ánimo y van a luchar contra los israelitas. Y algo triste ocurre. Versículo 10. Cada Biblia dice, entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. ¿Qué pasa en esa lucha? Los israelitas pierden. No solo eso, los hijos de Elí mueren. Y el arca del pacto es capturada. Y un soldado israelita huye de la batalla y llega hasta Elí. Elí estaba en Silo, estaba preocupado. Llega un soldado y le cuenta todo lo que ocurrió. Mira lo que pasa con Elí, versículo 17. Vamos, hermano. Vamos contigo. Los israelitas han huido ante los filisteos.
entre los filisteos. Respondió el mensajero: el ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla, junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Después de 40 años había dirigido el pueblo de Israel. No sé si tú pudo percibir, pero acá hay un mensaje progresivo del mensajero. Primero dice del menos peor: los israelitas huyeron para Elí. Eso es horrible. Pero segundo, hubo 30,000 muertes. Tercero, sus hijos murieron. Pero lo peor de todo es que el arca del pacto, la propia presencia de Dios, se fue capturada. Y Elí sabía lo que eso significaba, que Dios ya no estaba más con su pueblo. Y él sintió una angustia tan fuerte que cayó para atrás, chocó la nuca y murió. Y mira el versículo 18. Versículo 19. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposa habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alambramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendían le dijeron: anímate, que has dado a luz un hijo. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. Y el nombre Icabod significa literal, sin gloria. Israel, hermanos, nunca estuvo en un momento tan oscuro como ahora. Todos los israelitas, había una inquietud en el corazón de todos, una angustia en el corazón de todos, de saber que no solo Israel fue derrotado, no solo los hijos de los sacerdotes que ministraban fueron muertos, no solo su líder Elí fue repentinamente muerto, pero que el arca de Dios fue robada. Y estaba claro en la mente de todos los israelitas que Dios ya no estaba más con su pueblo por causa de su pecado. Pero en la tristeza, hermanos, hay siempre esperanza para mañana. Si yo terminara la prédica acá, sería súper triste, sería súper deprimente, ¿no? Pero yo quiero llamar a todos acá, porque es muy interesante. En el inicio del capítulo 3, recuerden que leímos: los ojos de Elí estaban quedando ciegos, ya no tenía visión. Era raro escuchar la palabra de Dios, pero la Biblia dice en versículo 3 que la lámpara de Dios todavía estaba encendida. Todavía estaba encendida en el corazón de un joven muchacho llamado Samuel. Y con el tiempo Saúl y con el tiempo David. Por tanto, aún en medio a tanto pecado, aún en medio a tanta angustia, oscuridad y tristeza, Dios tenía un plan para su pueblo. Yo quiero animar a ti que estás visitándonos en verdad. Entiende que Dios tiene un plan para su vida. Pero si tú tomas la decisión de estudiar la Biblia, ser un verdadero discípulo de Jesús, ya no más de vivir tristeza tras tristeza tras tristeza, no más de fallar, siempre dar un paso para adelante y dos para atrás en su vida. Llegó el momento de tomar decisiones con Dios. Es todo o nada. Pero con Dios, con todo, la recompensa es su relación con Dios, su salvación. Yo quiero inspirar ahora a todos los discípulos en verdad, esta mañana, con el inicio de nuestro estudio de 1 Samuel. Y simplemente yo quiero llamar, aprendiendo con esos 4 capítulos de manera muy breve, a simplemente a comprometerse con Dios. Miramos las consecuencias de no estar comprometido con Dios. Hermanos, yo tengo 4 mini puntos para comprometerse con Dios. Primero, comprometerse con su relación con Dios. Que su corazón esté lleno de justicia, de amor, de verdad, y no más pecado oculto. Segundo, comprometerse con el cuerpo de Cristo. El cuerpo que es la iglesia por la cual Jesús dio su sangre. Unos van a intersemanal, falta domingo, van domingo, falta intersemanal. Son inestables. Mi llamado es comprometerse con el cuerpo de Cristo. Tercero, comprometerse con Dios y su misión, la gran comisión. Es increíble ser el grupo de la iglesia y ver tantas buenas noticias del evangelismo, personas estudiando la Biblia, pero hay unos que no recuerdan la última vez que tuvo un estudio bíblico personal.
o la última vez que compartió su fe. ¿Sabes? Estar en la misión va a guardar su corazón. Y cuarto, comprometerse con el discipulado. Discipulado, Mateo 28, no es una opción, es un mandamiento de Dios, de ser enseñado a obedecer. Jesús es muy claro, si eso no es sacado para ti, todo bien, habla, miramos escrituras, pero es muy claro que cada discípulo sea enseñado a obedecer. Discipulado no es tú que pones las condiciones para el discipulado. Mira, cuando yo tengo tiempo, cuando yo hacer eso, cuando yo hacer eso, cuando yo hacer quiero, tú puedes hacer eso, pero la Biblia te llama de pagano, porque los paganos es que se preocupan con todas esas cosas. Y no eres un discípulo, simplemente así. Tú puedes evangelizar, puedes hacer cosas, pero si tú no tienes discipulado, si no tienes algo en su vida te enseñando a obedecer, a ser más como Jesús, no eres un discípulo de Jesús. La Biblia es muy clara, es muy clara. Si tienes alguna duda, miramos escrituras, no hay problema. Pero sabe, hermanos, discipulado es un tiempo para tú, no es una psicología, ¿entiendes? Resuelva mi vida, yo quiero ser abierto con mi corazón. No, tú puedes ser abierto con tu corazón, sin duda, pero discipulado no es eso. No es porque tú fue abierto, ya recibí discipulado. No, tú fuiste abierto. Qué bueno que fue abierto, también es increíble. Discipulado es cuando alguien abre escrituras, listo. Vamos a enseñar a ti a obedecer, a ser más fiel, ser más puro, liderar más su casa. Tú estás pecando mucho con eso. Mira, la Biblia te enseña un otro camino. Vamos a poner en práctica. No es un tiempo para desahogarse de sus angustias y emocionales. Ay, yo tengo que tener discipulado. No, tú necesitas un psicólogo si es así. Discipulado es ser enseñado a obedecer a Dios. Y el punto, hermanos, llamar a todos a comprometerse, porque todo empieza con nosotros. ¿Cuál es mi oración, hermanos? Sinceramente, que saliendo de acá, hoy en la noche o mañana en la mañana, tú puedes tener un tiempo a solas con Dios y decidir comprometerse 100%. Yo quiero inspirar, hermanos, si vivimos en tiempos oscuros en el mundo, y vamos a vivir en tiempos oscuros en la iglesia, sin duda, pero tenga eso en tu corazón, donde hay más oscuridad, la luz brilla más. Y aunque pueda haber mucha tristeza, la lámpara de Dios está todavía encendida, y siempre habrá esperanza para mañana. Y para Dios sea la gloria. Amén.